El equipo de Dinero y Poder se une a la pena que embarga a la familia Chabot Askenazi por el fallecimiento de la señora Antonia Askenazi de Chabot, madre de nuestro amigo y compañero Ezra Chabot Askenazi. Un abrazo, Ezra. Fue aprobado en comisiones del Senado la reforma al servicio profesional de carrera que excluye a los puestos de director general y equivalentes. En medio de críticas de algunos legisladores, el PRI señala que no habrá despidos masivos y que no se trata de compadrazgos ni de amiguismos. Señala además que existe el afán de establecer un mejor entendimiento entre los altos mandos del Estado y los servidores de confianza más próximos. Macario Schettino, Mauricio González, muy buenas noches. ¿Cómo estás, Ernesto? Buenas noches. Sin duda alguna, temas controvertidos, una reforma que se lanza desde el Senado, junto con la creación de la Comisión Nacional Anticorrupción, y son temas que evidentemente necesitan pues, un análisis profundo. No está sencillo cambiar una ley de esta naturaleza y que abarca a tantísimos puestos de un solo jalón. ¿Qué se va a hacer con los que ya están ahí? ¿Cómo se van a dar los que vienen hacia adelante? De alguna manera ya había un caminito andado en ese contexto y moverlo pues de la noche a la mañana sin duda alguna implica cambios no solamente de forma, sino que tienen un fondo muy especial, Macario. Sí, y esta idea del servicio profesional de carrera es una idea que se trató de impulsar desde el gobierno de Vicente Fox, pero creo yo que no se fue haciendo bien, se fue parchando en el camino, se fueron buscando espacios para pues tratar de que estos puestos precisamente de dirección general pues fueran ocupados por personas cercanas a los funcionarios, a los secretarios de Estado, y esto pues impidió que se fortaleciera adecuadamente esta idea del servicio profesional o civil de carrera, como efectivamente existe, por ejemplo, en la Secretaría de Relaciones Exteriores, o de forma digamos, no clara en Hacienda y en Banco de México, en donde también hay propiamente hablando un servicio de carrera. En el resto de la administración pública, pues, esta ley trataba de regular este procedimiento. Creo yo que no la hicieron lo suficientemente sólida, y esto le dio espacio ahora al PRI que está llegando, pues para tratar de correr a todos estos directores generales y poner gente cercana a ellos. Sí hay un problema con este movimiento. Una parte de estos directores generales habían seguido todos los procedimientos que tiene la ley, están certificados, así es como se les dice, y entonces este grupo de personas no pueden ser removidas, pero es solamente el 10% de los 4,000 y cacho puestos que son de dirección general. Al resto de ellos, bueno, pues sí los van a remover y van a poner gente suya, independientemente si es el PRI o el PAN. A mí me parece que sí hay un problema aquí y necesitamos, creo yo, definir bien si estos puestos deben ser parte del servicio civil de carrera, y si es así, bueno, pues tratar de hacerlo ya de forma ordenada y tratar de que para el próximo sexenio no tengamos otra vez un movimiento pues de todos ellos que son los que toman las decisiones y firman los papelitos relevantes en el gobierno federal. Sí. Mauricio, hay en algunas secretarías clave ya una suerte de capital humano formado. ¿Qué tanto puede cambiar esto, pues esta medida, esta dinámica que se va conformando en algunas secretarías muy específicos? Macario mencionaba la Secretaría de Hacienda, pero hay otras en donde formar a cuadros hasta este nivel de director general tiene implicaciones importantes. No, sin duda, Ernesto. Si nosotros nos fijamos la estructura que tiene, la estructura orgánica de la Administración Pública Federal en cuanto a la organización, en cuanto al organigrama, están los secretarios y los subsecretarios de Estado, que en principio pues son los que deben de cumplir las funciones de carácter político y quizás diseñar la estrategia, o sea, como marcar la pauta de hacia dónde debe dirigirse el gobierno. Pero después viene un estrato que yo le llamaría el estrato operativo, que comprende fundamentalmente a los directores generales. Y después, ¿no? Quizás algunos escalones más abajo están los directores, los subdirectores de área. Creo que la experiencia nos demuestra que los que realmente conducen la operación del gobierno, o sea, los que están en la talacha de todos los días, pues son fundamentalmente los directores generales y sus equipos. Y con lo que se pretende hacer con esta reforma que plantea el PRI es precisamente darle libertad a los nuevos responsables de las distintas secretarías de que nombrar a los directores generales, o sea, que sean gente de su confianza, pues se llaman puestos de confianza, pero eso desafortunadamente no garantiza
que las personas seleccionadas tengan los conocimientos técnicos. Como es el área operativa del gobierno, hay que entender no solamente de cuestiones de política, de cuestiones de estrategia, sino de cuestiones de operación que pueden incidir en el desarrollo de la vida económica, de la vida social del país, de los aspectos de la seguridad, que son cosas muy técnicas. Entonces, lo que se está corriendo aquí es el riesgo de que la gente puede ser de confianza de los secretarios, pero al mismo tiempo no tener los conocimientos suficientes, que lleguen a aprender. Y de eso es de lo que se quejan en muchos casos, tanto empresarios como organismos no gubernamentales, en algunos casos hasta propios organismos internacionales, de que tratan de establecer algún diálogo sobre cómo se puede conducir la política gubernamental y se encuentran con la barrera de que pues, la gente que está ahí, por lo menos al inicio, no le entiende muy bien a los aspectos de detalle. Creo que ese es un riesgo inevitable, pero bueno, vamos a ver qué pasa, porque yo creo que esta ley sí va a prosperar en los términos en los que la planteó el Sí, muy probablemente. Sin duda alguna, ahí no solamente es la suerte de que podrá correr o no el sector privado y el país en su conjunto en términos de a quién se va a nombrar, en qué puestos específicos y si tiene experiencia o no, sino la propia curva de aprendizaje. Pueden ser personas perfectamente bien capacitadas, perfectamente bien formadas, pero que no tengan la más remota idea, y si sus equipos de trabajo al mismo tiempo no tienen esa curva de aprendizaje ya bien o mal lograda durante los últimos años, se estará desperdiciando una buena parte de ese capital humano. Macario. Y de hecho, acá discutimos cosas rarísimas. Cuando se nombra a un secretario, todo el mundo discute si tiene o no los conocimientos del área en la que va a ser secretario, y eso es irrelevante. Un secretario de Estado no tiene que saber nada de su área, tiene que ser un político, ese es su trabajo. En cambio, un director general tiene que saber efectivamente las cuestiones técnicas de su área y puede no ser político. De hecho, sería mejor que no fuera político. Por eso es importante que hasta ahí llegue la ley de servicio civil, porque estas personas tienen que saber cuestiones técnicas en, por ejemplo, comunicaciones y transportes, por ejemplo, en agricultura, por ejemplo, en salud. Ahí tiene uno que tener personas que tienen toda una trayectoria y que son los responsables realmente de firmar en la ley orgánica de la administración pública. A ellos es a los que se les carga toda la decisión y la responsabilidad. Sería conveniente que fueran personas calificadas en su área, y ya la parte política pues se le puede dejar a subsecretarios y secretarios, que esos podrían incluso no saber mucho del tema, porque pues su trabajo fundamental es político. Ahora, se había preparado, como mencionaba, me parece que Macario hace un rato, desde la administración del presidente Fox, precisamente toda una serie de procedimientos para que los funcionarios, para que se fuera filtrando el sistema, o sea, para que los funcionarios públicos que llegaran a los niveles superiores, por ejemplo, los directores de área, los subdirectores generales, los directores generales, que es todo este estrato, este segmento operativo, tuvieran exámenes de oposición, o sea, en un ejercicio verdaderamente serio, bueno, que por lo menos eso intentaba, para que la gente que estuviera interesada en seguir progresando, que tuviera las aptitudes y los conocimientos, lo fuera haciendo, y así empezó a desarrollarse. Pero el propio sistema se vició, porque frente a la imposibilidad de los secretarios y subsecretarios de Estado de imponer en los puestos a algunos conocidos, amigos o gente de su confianza, porque no todo es amiguismo en este país, pues se fueron multiplicando los puestos en la administración pública federal. Entonces empezaron a surgir los jefes de los unidad, coordinadores generales, los coordinadores, que son niveles intermedios entre los subsecretarios y los directores generales, y entonces eso es parte de lo que también ha engrosado la burocracia. Eso tiene problemas de costo financiero y también tiene problemas de tipo operativo, porque entonces tienes demasiadas capas de decisión dentro del gobierno. Entonces, si queremos ver esta reforma con ojos positivos, da pie a que se eliminen los puestos que de alguna manera tenían una duplicidad. El riesgo, como decíamos hace un rato, pues es que llegue ahí gente que la verdad no necesariamente conoce de los temas del gobierno. Encontrar el fiel de la balanza ahí va a ser una cuestión bastante problemática. En todo caso, pues atarles las manos para que no entre gente de confianza es un problema. Darles rienda suelta para que traigan a todos los cuates independientemente de su nivel de calificación también es un problema. No necesariamente tiene que ver con esta transición.
es para el largo plazo, para definirlo y para pensarlo y sopesarlo, pues para hacer verdaderamente un servicio civil de carrera en nuestro país. El otro tema importante es la creación de esta Comisión Nacional Anticorrupción, que también ha dado para dar y repartir durante los últimos días. Sin duda alguna, pues es una cosa que se clamó, que se comprometió desde el inicio de la campaña, pero que a final de cuentas sigue levantando una serie de suspicacias para ver en dónde se ubica y cómo va a operar, Macario. Y si va a operar, pues eso es lo realmente importante. ¿Y a favor de quién? Hace, ¿qué fue? 30 años cuando el presidente Miguel de la Madrid llegó y pues veníamos de un sexenio verdaderamente desastroso, el de López Portillo, en donde se tiró dinero para todos lados, y entonces se inventó esta idea de la renovación moral, se creó de la sociedad, lo que no después solamente fue del gobierno. Sí, y se creó lo que después iba a ser la Secretaría de Función Pública, que acaba de desaparecer, y todo esto pues no sirvió de mucho, que yo sepa. No creo yo que una comisión anticorrupción sea muy útil, es lo que se hizo, creo que es más bien una medida pues un poco para la galería, para que se le aplauda, pero en realidad, si quiere uno realmente acabar con la corrupción, la solución es bastante más fácil, nada más hay que cumplir la ley, pero eso pues es bastante más difícil de lo que parece, y por eso mejor inventan una comisión para que pues ahí parezca que están trabajando y dentro de 10, 15 o 20 años pues alguien la cierre y habrá otra cosa distinta. Yo no creo en estas cosas, ¿no? Bueno, creo que hay algunos casos exitosos, no son muchos a nivel internacional, pero sí se dan. Pero antes de entrar a ese tema, a mí me gustaría comentar lo siguiente. El problema de la corrupción en México es un problema que ha venido creciendo de manera muy importante y se da en muy distintos niveles. Hay una encuesta de transparencia mexicana que me parece que se elaboró en el año de 2010, en donde se estima que en el país por año, en ese año en particular, se dieron aproximadamente 200 millones de actos de corrupción. Ahí hay una cuestión metodológica que se podría ¿no? Podríamos discutir qué quiere decir un acto de corrupción. Nos tocan de a dos por persona por año. Bueno, exacto, se llaman mordidas. Tampoco es una cantidad increíble. Y en esa misma encuesta se estima que el valor promedio de la mordida es de 165 pesos. Entonces estás hablando de cerca de 32 mil millones de pesos, que no es una cantidad menor. Ahora, ojo, esta es una cuestión hormiga. Una duda que yo tengo es efectivamente qué instrumentos va a tener o cómo va a abordar una comisión anticorrupción ese problema que parece que estar bastante extendido. Por otro lado, a mí me llamó la atención unas declaraciones que hizo el presidente del Consejo Coordinador Empresarial diciendo que habían hecho unos estudios y que tenían una estimación de que la corrupción le cuesta al país aproximadamente 10% del PIB. No sé cómo hayan llegado a esa cifra, me parece un poco elevada, sí. Pero bueno, lo que quiere decir es que, el problema está ahí. El punto es no solamente constituir, un organismo con una serie de figuras notables y muy respetuosas, sino qué herramientas va a tener una comisión de este tipo para atacar el problema de la corrupción que se pueda dar en los niveles elevados, que ahí sí no son mordidas de 165 pesos, ojalá sino fuera. que pueden ser cosas muy, muy mayores. Y por otro lado, cómo ir erradicando la cultura de la corrupción que aparentemente ya se enraizó en nuestro país, ha estado presente por muchos años, pero parece haber profundizado, ¿no? Echado más raíces de las que tenía anteriormente. Y para mí ahí sí reconozco si hay una incógnita de cómo le van a hacer, ¿no? Y tocado y trastocado cada una de las actividades económicas, sociales de este país. Aquí el punto fundamental es ver qué grado de autonomía se le va a dar a esta comisión anticorrupción, si va a estar centrada en el gobierno federal, si va a depender de un poder, y a final de cuentas, mientras la Contraloría, al inicio en el sexenio de la Madrid, luego la Secretaría de la Función Pública, siguen siendo dependencias del gobierno federal, y en ese contexto se presta precisamente a decir, bueno, pues yo voy a hacer caso omiso de esto que están haciendo mis cuates y voy a atacar estos otros que no necesariamente son de los míos. Mientras se mantenga no como un poder autónomo, difícilmente va a poder ejercer esta parte que requiere precisamente, ahora sí que las labores de alguien
totalmente ajeno a la labor del gobierno. Perdón por la interrupción, pero y nada más para agregarlo de Ernesto, y con capacidad de sancionar y perseguir el delito. Con dientes. Si no... Es que eso es lo importante, porque 3/4 partes del presupuesto se van a gobiernos estatales y a paraestatales, es decir, Pemex, Comisión, Seguro Social e ISSSTE. En estas 4, todas las compras es donde sospechamos que hay una fuga de dinero brutal, lo que contrata Pemex para hacer obra, lo que hace también Comisión Federal, que no son obras así chiquitas, y lo que compran de medicinas el Seguro y el ISSSTE, y en las 4 los sindicatos están involucrados. Va a tener fuerza la comisión para pelearse con los sindicatos, porque no es nada más de regañar a un secretario de Estado o a un monito por ahí, es pelearse con sindicatos, de veras va a tener esa fuerza. Yo creo que es pura cotorriza, Pues en efecto, y habrá que ver específicamente si eso va a tener o no dientes. Y un último punto, ¿quién va a ser el encargado de esa comisión? Porque independientemente de que sea una cosa institucional o no, sabemos que los nombres pesan y las figuras pesan y las historias pesan. No se vaya, tenemos que hacer una pausa. De regreso vamos a hablar de otro tema muy controversial, la deuda pública del gobierno federal, de los estados y de los municipios. El PRI en el Senado acusó al gobierno del presidente Felipe Calderón de dejar la próxima administración federal un país altamente endeudado. El senador David Penchín aseguró que la deuda está 12.3% por arriba de lo recomendado por el Fondo Monetario Internacional para un país emergente. Por otro lado, el PRI también en el Senado planteó que sea condonada la deuda de municipios y estados que registran un sobreendeudamiento sin buscar responsables. Vaya tema. Sin duda alguna es un dato, es un hecho que la deuda de gobiernos estatales y municipales se ha multiplicado en varias veces durante los últimos 12 años, pero al mismo tiempo plantear que se condone así a rajatabla, pues parece un poco fuera de tono. Mauricio, los datos fundamentales nos dicen que evidentemente ha crecido, pero que todavía está en un nivel relativamente manejable. Así es, Ernesto. Mira, refiriéndonos a las deudas de los estados y municipios, es totalmente cierto que ha crecido, pero básicamente ha sido un fenómeno que se acentuó, a partir del 2008, cuando viene la crisis económica internacional. Se reducen los ingresos públicos y ya sabemos que más del 70% de los ingresos, como 80% de los ingresos 92. De los estados y los municipios los reciben de la federación. Entonces, cuando se le cae la recaudación al gobierno federal por cuestión de esta contracción económica que tuvimos, sobre todo en el año de 2009, pues los estados y los municipios se encuentran cortos de lana y entonces tienen que recurrir al expediente de la deuda pues para no interrumpir sus programas de gasto. Ya sabemos que los gastos de estados y municipios no son muy transparentes, pero bueno, de cualquier forma pues son recursos que se tienen que ir ejerciendo. Ahora, lo que sí es que se ha hecho un gran escándalo. Mira, hay entidades federativas, la más sonada en los últimos Coahuila, meses, evidentemente, es el Coahuila. caso Moreira. En el caso de los municipios, el que más referencia se ha hecho también recientemente es el de Acapulco. Lo que sí no podemos es juzgar a todos los estados y a todos los municipios por lo que han hecho algunos estados y municipios que efectivamente tienen problemas para poder cumplir sus obligaciones financieras. Hay un factor de preocupación porque la deuda de estados y municipios se ha duplicado de 1,5% del PIB que era el 2006-2007, está en cerca de 3% del PIB. Los ingresos de los estados y los municipios no se han duplicado en ese proceso y entonces sí es una situación que hay que ver con cuidado. Pero por otro lado, actuar de manera, de alguna forma apresurada o irreflexiva, podría condenar a algunos estados y municipios a que se hagan obras de desarrollo económico en favor de sus comunidades. Así que habría que tener un justo balance y hablar caso por caso, no generalizar. Macario, esta cifra que plantea David Penchina en torno a que estamos 12.3% por arriba de lo recomendado por el Fondo Monetario Internacional resulta un poco porque extraña en términos de que México tiene una trayectoria de reducción de su deuda pública federal desde hace una muy buena cantidad de años. Sí, es una declaración extraña, sobre todo porque no sé qué es lo que recomienda el Fondo Monetario para un país emergente. Por ejemplo, si ve uno este libro que fue muy famoso, que se hizo hace un par de años acerca del endeudamiento en los países, que se llamaba This Time is Different, donde decía, esta vez es diferente. Un país que en vías de desarrollo, para tener problemas, debe tener una deuda de 60% del PIB. México está lejos de eso. Si vemos
tenemos toda la deuda del gobierno federal en la forma más amplia de definición, que es la que se llama requerimientos financieros del sector público, estamos hablando de 36% del PIB. ¿Y si le sumamos los estados? Bueno, pero los estados es un problema distinto. Sí, sí. El problema de los estados creo yo que sí hay que manejarlo de manera diferente, porque no es únicamente que de 2008 para acá se hayan endeudado, sino que hay una correlación muy marcada entre los años electorales y el crecimiento de deuda. Y eso yo creo que sí hay que ponerlo claramente. Yo lo escribí hace varios meses y lo titulaba yo El crimen perfecto. Es decir, el PRI fue ganando elecciones estatales en sus estados, contratando deuda y haciendo pues un gasto mayor que le permitía ganar sin problema. Ganan ahora la presidencia y entonces nosotros pagamos todo lo que ellos se gastaron para mantenerse en el poder. Eso no, eso es inaceptable. Entonces yo no sé si lo dijeron los senadores del PRI o lo dijo el señor Penchina o quien lo diga, eso no lo podemos aceptar los mexicanos. Si el gobierno federal va a asumir deuda de los estados que están en situación muy grave, como Coahuila o a lo mejor Veracruz o Nuevo León, yo creo que se puede hacer, pero pues tiene que irse alguien a la cárcel, ¿no? Porque no se puede hacer así nada más, ¿no? No puede ocurrir que un gobierno estatal se endeude de manera irresponsable y todos los mexicanos lo paguemos. Creo yo que si sumas toda la deuda de los estados, no sabemos cuánto es, porque igual muchos de ellos hacen trampa en sus números. De acuerdo con las cifras oficiales es de 4 y cachito, pero si sumas 3,5%. sí, pero si nos ocurre como Coahuila, que resultó que tenía 3 veces más deuda de lo que anotó, y eso mismo ocurre en otros lados, más deuda de proveedores, más municipios, pues a lo mejor estás en 7 puntos. De cualquier manera al país no le complica la vida, pero no creo yo que eso se pueda permitir, ¿no? No, es bastante claro que esta cuestión... En el pasado ha habido rescates por parte del gobierno federal, no de estados en su conjunto. No se puede, evidentemente no se puede dejar quebrar un estado, pero sí tiene que haber un acto de responsabilidad y de señalamiento de culpables. En el caso, por ejemplo, de instituciones financieras... ha habido casos en el pasado como Nafinsa o como propio Banrural, en donde el gobierno federal entra, asume la deuda completa, bueno, no se diga Fobaproa, en el que inclusive se rescata a agencias privadas. Se rescata a deudores, ¿no? Deudores, eso es en el fondo lo que se tiene. Establecer un precedente de esta naturaleza, Mauricio, hacia adelante, ¿qué implicaciones podría tener? No, ese sí es un problema muy serio. Yo tengo algunas diferencias de opinión con lo que acaba de decir Macario en términos de algunos de los números, pero bueno, pues así son. Realmente, a partir del problema de Coahuila, la Comisión Nacional Bancaria instrumentó pues una metodología que ha hecho obligatoria para los bancos, que son los que le prestan primordialmente a los estados y a los municipios, para determinar su probabilidad de incumplimiento de crédito. Y ahí se determina este rubro de crédito de proveedores que no está registrado en la Secretaría de Hacienda, pero que sí se conoce a partir, por ejemplo, de las cifras del Buró de Crédito, y se conoce caso por caso, y la verdad es que no llega, pero ni por mucho, a las dimensiones que creo que nos mencionaba Macario, de que los estados puedan tener una deuda de 7% del Producto Interno Bruto. Pero independientemente de ese punto, si está entre 3 o se acerca a 4 o 5, probablemente no pasa de eso, el tema es el precedente. Y eso tenemos lecciones muy agrias en la economía internacional de casos, por ejemplo, como el de Argentina, de casos como el de Brasil, en donde sus provincias o sus estados se endeudaron de manera muy irresponsable, y eventualmente lo que tuvo que hacer la federación es decir, como los estados no pueden pagar y no quiero un problema político, social de magnitud fuerte, pues entonces yo voy a asumir, gobierno federal, las obligaciones de las entidades. Porque si se hace así, con un solo caso, que se haga aquí así, lo único que vas a hacer es dar el incentivo para que los gobiernos se endeuden irresponsablemente. Y yo creo que la ley de contabilidad gubernamental, esta que se acaba de aprobar de las iniciativas preferentes del presidente Calderón, va exactamente en sentido contrario, de que los estados se hagan cada vez más responsables de sus gastos, que se sepa en qué están gastando, que se sepa de dónde están generando los ingresos, que todos los mexicanos lo podamos conocer de manera muy transparente, y precisamente a partir de eso evitar
evitar los abusos y las irresponsabilidades en las que a veces se incurre. Entonces, creo que estos legisladores ¿no? y políticos que claman porque, pues ahora sí, borrón y cuenta nueva, ¿no? Absórbanos los pasivos que ya se contrataron para que empecemos limpios, me parece que podría ser un error estratégico grave en las finanzas nacionales. Sí, sin duda alguna. Y casos específicos, por ejemplo, como el que mencionas de Brasil, en donde había reglas inclusive para emparejar a los diferentes estados que constituyen Brasil, en donde si uno tenía derecho a endeudarse, el resto de los estados tenían derecho a endeudarse en exactamente la misma proporción, y lo que incurrieron fue en una carrera en el que a ver quién genera más deuda, hasta que el gobierno federal tuvo que poner un hasta aquí. Sería tristísimo que ese mismo caso fuera el de México, en donde se trata de hacer exactamente lo contrario, de individualizar cuál es la situación económica de cada uno de ellos, la situación de sus finanzas públicas, para en ese contexto los intermediarios financieros puedan tomar las decisiones necesarias y correspondientes para dar o no dar el crédito. Yo creo que aquí también la corresponsabilidad de las agencias en términos de lo que han juzgado ellos como el estatus de los diferentes gobiernos ha tenido mucho que ver para que se pudiera detonar una deuda de este tamaño. Sí, y a mí por eso me sigue preocupando que las cuentas no estén bien, independientemente de la comisión bancaria y demás. Yo sigo dudando mucho porque hay información de deudas muy grandes de estados que no están transparentadas todavía. Entonces hay que esperarse a ver, una vez que ya lleguen los señores del PRI al poder y que nos digan cuánto van a rescatar, porque eso es lo que dicen que van a hacer. Y a mí sí me parece un poco cínico esto de estar reclamando que la deuda federal es grande y al mismo tiempo pedir que se les condone la deuda estatal, cuando exactamente es al contrario. La deuda federal está en condiciones muy aceptables y en la estatal hay algunos casos verdaderamente terribles, la mayor parte de ellos de gobernadores del PRI, y el único caso que recuerdo ahorita que no es del PRI, pues es el del PRD, Michoacán, que Leonel Godoy pero que a final de cuentas viene de la misma tradición, ¿no? Y de la misma escuela. Pues sí, pero el asunto es que ahora se me hace un poco extraño que empiecen a calificar de manera dura al manejo financiero federal, que se ha hecho razonablemente bien por ya más de 15 años, y en cambio pues nos digan que los gobiernos estatales ahora los rescatemos. Yo no veo por qué, ¿no? Bueno, menudo problema que tenemos en el corto plazo. No se vaya, tenemos que hacer una pausa. Vamos a regresar a hablar sobre la renuncia que está habiendo, pues algunos la califican de masivas, otros no, de perredistas en términos de la formación de este nuevo partido Morena. Esto es Dinero y Poder. La intención del Movimiento de Regeneración Nacional Morena de convertirse en partido ha tambaleado la militancia del PRD. El primero en renunciar fue Martí Batres. Alejandro Encinas, por su parte, dijo que lo hará cuando Morena se haya constituido como partido. Hasta no ver, no creer. Sin embargo, algunos líderes del PRD lo han presionado para que tome ya la decisión, al igual que otros simpatizantes de López Obrador. Sin duda alguna, un tema, se veía venir desde hace un buen rato esta salida. Unos pensaban que iba a ser masiva, otros están viendo que no es tanto, y a final de cuentas, pues vamos a esperar. La posición, sin duda alguna, de Martí Batres fue a rajatabla, es de inmediato, vámonos. Quemar las naves, no le quedaba mucho de otra. Y es que además se fue de presidente del nuevo partido. Es correcto. Entonces, pues sí, fue un incentivo para que se moviera. De hecho, en la elección de presidente de Morena, Andrés Manuel queda como, digamos, el chairman, ¿no? El presidente del Consejo de Administración, pero no el operativo. El presidente operativo es Martí Batres. Había otros candidatos que fueron declinando para que ganara Martí, en una muestra, me parece, de cómo va a funcionar este partido o este movimiento Morena, en donde, como bien dice López Obrador, no va a haber caciques, no más uno, y es él. Y van a hacer las cosas como él diga, y creo que así se va a ir agrupando, y todos los que creen que él debería ser pues el presidente de México y el líder pues, político importante, se van a ir para allá, y me parece que está muy bien que así ocurra. Lo que le está preocupando a muchos en el PRD es que algunos no se están yendo, es decir, sí quieren a López Obrador, pero se quieren quedar en el PRD porque ahí tienen pues algo de chamba, son senadores, son diputados, y entonces no se quieren mover todavía. Y esto pues va a estar complicando la vida al PRD un buen rato, porque para que Morena sea partido político falta al menos año y medio.
Y este año y medio pues van a estar presionando a personas como el senador Encinas, Alejandro, que dice que sí se va a ir, pero no ahorita. Entonces los del PR le dicen, si te vas a ir, pues de una vez vete yendo, mano, para que los demás podamos hacer aquí otras cosas. Va a estar pues, pesadito este año y medio. Bueno, yo creo que le complica la vida efectivamente, como mencionas, a personas como Alejandro Encinas. También hay otros ¿no? personajes que no se han definido completamente. Está Laida Sansores, ¿no? Que también pues sigue sin decidir, ¿no? Si se traslada a Morena o no. Y algunas gentes pues cercanas, digamos, al PRD dentro del DF, pero también muy cercanas a Andrés Manuel López Obrador, a Dolores Padierna, a Bejarano. Y yo creo que eso lo que va a hacer es que le va a hacer la vida difícil. Por un lado a Marcelo Ebrard, que quisiera llegar al PRD a organizar las cosas pues para ir, ¿no? Ahora sí que para irse preparando ya para la carrera del 2018, y a Mancera, a Miguel Mancera en el DF, porque pues él va a tener que seguir lidiando con ¿no? estas figuras que siendo cercanas a Andrés Manuel y presumiblemente a Morena, pues siguen permaneciendo en el PRD. Creo que no se nos debe de olvidar que Martí Batres trabajó durante algún tiempo con Marcelo Ebrard y tiene una influencia muy marcada, digamos, enraizado en las huestes de la izquierda en el Distrito Federal, y probablemente pues también esa va a ser parte de su primera tarea en Morena, ¿no? Tratar de echar raíces y de organizar las cosas lo mejor que se pueda en el DF. Entonces creo que le va a complicar la vida al perredismo y a algunos de los dirigentes del PRD en los próximos años. Subyace un par de preguntas en este contexto frente a la creación pues, de dos polos fundamentales dentro de la izquierda. Por una parte el PRD y lo que quede del mismo, y por otra parte Morena. En medio pues está Movimiento Ciudadano y PT, de los cuales pues poco se sabe en términos de qué va a suceder o cuáles serían sus posibilidades, si se van a mantener como partidos o no, qué beneficio puede tener, si se van a cargar hacia alguno de los dos bandes. La inclinación fundamental del PT y Movimiento Ciudadano en esta última elección fue claramente a favor de López Obrador, pero en el contexto de lo que se está viviendo y los cambios que se vienen hacia adelante, yo creo que van a tener que tomar una decisión también como partido, no como personas. Efectivamente, para estos partidos lo relevante es mantener su registro, porque con el registro va una lanita que no es despreciable. Es el caso de Laida Sansores, a la que se refería hace un rato Mauricio, que no ha decidido para dónde se mueve. Y en el caso del Distrito Federal, la parte más importante del PRD que se movería es esto que se llama Izquierda Democrática Nacional. Ese es el nombre formal del grupo de Bejarano, Padierna y secuaces. Yo no sé si se van a mover ahorita o no, porque hay un problema también de recursos. Es decir, para poder hacer este partido político Morena y empezar a tener éxito político, pues hay que invertirle dinero, y ese dinero no está fácil de conseguir. Los últimos 6 años, pues al movimiento de López Obrador y a los partidos chiquitos no les fue mal, porque tenían un aliado en el gobierno del DF, que era pues Marcelo Ebrard, y era un aliado al que le podían estar sacando dinero en buena medida a través de Martí Batres, que era el secretario de Desarrollo Social, ¿no? ¿Y ahora no lo tienen con Miguel Ángel Mancera? Yo creo que no está tan claro, porque se supone que ahora el señor Ebrard sí quiere ser candidato presidencial, y entonces los recursos pues deberían mantenerse dentro del PRD y ya no fluir hacia Morena. Entonces vamos a ver cómo ocurre esto. Cuando digo recursos no quiero decir que esto sea un asunto de corrupción, es el uso político de los programas sociales, por ejemplo, que es suficiente para mantener una clientela política que ahora podría ya no tener el grupo de Morena en el transcurso de los siguientes 6 años si no tiene esta fuerza. Tienen todavía el control de la Asamblea. Y esto es importante, y tienen control en algunas delegaciones, pero los recursos grandotes son los del gobierno central, y ahí ya no tienen tanta fuerza. En este viejo... Perdón, y yo creo que eso explica en parte, ¿no? el por qué esto que lo decía Macario hace un rato, es un proceso que se va a llevar varios años, o sea, no es algo que se tiene que dar con velocidad.
ha habido declaraciones del propio Andrés Manuel López Obrador de que Morena no participaría en los comicios del año entrante, probablemente se prepararía para los comicios del 2015 y bueno, y sin duda, ¿no?, trataría de estar listos para el 2018, pero entonces faltan muchos años, ¿no? Esto, yo he escuchado algunos comentarios, ¿no?, de que va a haber una desbandada en el PRD y que no, de la cual se va a nutrir Morena y demás. Yo francamente no veo que se vayan dando las cosas en ese sentido. Me parece que la posición de Alejandro Encinas de cuando esté listo el partido yo tomaré mi decisión y ahí veo si me separo o no me separo del PRD, pues es una decisión racional, ¿no? Porque no tiene caso tampoco, para mucha gente que milita dentro del PRD moverse de manera anticipada cuando apenas empiezan a organizarse. Esto de las lealtades políticas dentro de la izquierda mexicana pues tiene que ver mucho con el ciclo electoral, no necesariamente cuando no están. Ahora, para los otros dos partidos, el PRI y el PAN, pues el hecho de que la izquierda tenga ya divisiones, pues ahora sí que anuales, permanentes, se profundizan en el sexenio, es miel sobre hojuelas en esta posición maquiavélica de decir, pues solitos se están dividiendo, vamos a ver cuántos candidatos de izquierda vamos a recibir en el 2018. La probabilidad de que sea más de uno es muy elevada. Así es, yo creo que esa es la gran preocupación que deberían tener los grupos de izquierda. Si en las dos elecciones anteriores no han podido ganar con un candidato que juntó a todas sus fuerzas, pues con dos candidatos que dividan las fuerzas Cuando va a menos estar más difícil, y eso es lo que aparentemente ocurriría de aquí a 2018, a menos que otra vez Marcelo Ebrard pues, se rindiera frente a las encuestas hechas a modo y se saliera de la contienda, pero ya se vería muy mal que lo hiciera, y además no sabemos qué va a hacer Miguel Ángel Mancera una vez que se acostumbre a esto del poder, que es muy llamativo. Capaz que para el 2018 él también quiere ser candidato. Entonces va a estar pues pesado el asunto para la izquierda, lo cual le abre a los otros dos partidos, como tú bien dices, al PRI y al PAN, grandes oportunidades. Y si el PAN sigue por el camino que va, donde también se están dando hasta con la cubeta, pues el PRI tiene una oportunidad de oro. Le dejaron la economía bien, la seguridad va mejorando, pueden tener un sexenio razonablemente bueno, y enfrente dos partidos peleándose entre sí, pues igual se quedan un rato los priistas. Y además van a tener una serie de ensayos en términos de elecciones estatales y municipales en el transcurso de los próximos años, en donde pueden probar diferentes tipos de asociaciones, diferentes tipos de lealtades, inclusive el PAN con el PRD, aunque tuvieron un pequeño escarceo ahí para la reforma laboral y luego se fue todo literalmente, es completamente diferente a una alianza para cuestiones electorales. En esta parte, ¿tú ves posible este tipo de alianzas, Mauricio? Bueno, yo creo que eso va a ser la regla del juego de aquí en adelante. Ya lo vimos en la discusión de estos proyectos de preferentes que envió el presidente Calderón, en donde no se había presentado, digamos, con esa contundencia, la posibilidad de establecer una visión común sobre ciertos problemas y a partir de eso generar una alianza. Yo creo que eso, y además con bastante buenos resultados, lo habíamos comentado aquí en algunos de los programas anteriores. Entonces, a mí me parece que es muy difícil anticipar qué es lo que puede suceder, porque realmente en 2013 no va a haber un gran número de elecciones, pero a partir de 2014, 2015 podríamos ir viendo la formación de estas alianzas. Yo creo que sin duda está sentado el camino para eso. Sin duda alguna. A final de cuentas, ¿quién es el que va a prevalecer y cómo va a prevalecer en términos de una izquierda unificada? Pues va a depender de dos actores fundamentales. Marcelo Ebrard, por una parte, con un proyecto muy claro, muy definido, él mismo lo ha expresado, probablemente esté fuera de escena durante un año y medio, un par de años, para regresar con una fuerza inusitada, seguramente al interior del PRD, o probablemente con algún puesto electoral en el 2015, ya sea en la Cámara de Diputados o en el propio partido, en la dirigencia del mismo. Y por otro lado, Andrés Manuel López Obrador, que nadie cree en lo absoluto que haya renunciado ya a una tercera ronda, a una tercera aspiración. En el PRD se dan este tipo de longevidades, Cuauhtémoc Cárdenas con 3 consecutivas, Andrés Manuel en su segunda va por la tercera, y esta fuerza de dos personajes en la izquierda mexicana, pues va a dar muchas chispas hacia adelante, Macario, y
La pregunta es, ¿esas chispas darán para resquebrajamientos profundos? Pues aquí lo importante es que a lo mejor no son dos, sino que son más. Yo insisto, Miguel Ángel Mancera pues llegó sin duda impulsado por Marcelo Ebrard, pero en 6 años pasan muchas cosas y la gente cambia de perspectivas. Entonces, ¿se afilia a partidos? Al menos puede haber 3 candidatos, 3 personas que quieran competir por la presidencia. No está claro todavía si Marcelo Ebrard va a lograr construir una fuerza a su alrededor como la que alguna vez tuvo Cuauhtémoc o después tuvo Andrés Manuel. Son como personalidades distintas y además en el PRD pues ya hay una estructura, me parece, más sólida que la que había en otras épocas. Creo que estamos viviendo un proceso de transformación muy importante en la izquierda mexicana que yo no veo si en este momento tengan realmente muchas esperanzas de construir una fuerza suficientemente grande como para competir. A mí me da la impresión, como decía hace un momento, que esto realmente a quien le abre unas perspectivas muy muy buenas es al PRI. No a la izquierda. Es decir, el espacio de izquierda en México lo ocupó el PRI por muchísimo tiempo. El PRI fue construido por Cárdenas como un partido desde la izquierda, un partido corporativo. Igual lo vuelven a hacer, y el PRD se nos hace chiquito y el Movimiento Ciudadano también. Vamos a ver en qué dirección se mueven. Tenemos que hacer una pausa. De regreso hablamos específicamente sobre el último regalito que le deja el presidente Calderón y la administración saliente al sector privado, un golpe al hígado importante en términos del reacomodo de los salarios mínimos y una ronda adicional de apertura comercial. Esto es Dinero y Poder. A solo días de terminar la administración de Felipe Calderón, la Secretaría del Trabajo anunció la homologación de los salarios mínimos de las zonas A y B. Y la Secretaría de Economía al mismo tiempo puso en vigor un programa para reducir los aranceles a la importación de 315 productos agropecuarios. La iniciativa privada asegura que estas decisiones lesionan el clima de confianza en el sector productivo y se dejaron escuchar sus voces tremendamente durante los últimos 3 días de manera consecutiva. Sin duda alguna no termina muy bien esta relación entre empresarios y el gobierno de Felipe Calderón. Ha habido muchas rencillas en el transcurso de los últimos años, pero este es un golpe que les sonó un golpe bajo para la iniciativa privada. Sí, a diferencia de lo que cree todo el mundo, porque pues desde hace 1000 años se dice que Acción Nacional es el partido de los empresarios y demás. En realidad, este sexenio, los empresarios no han estado muy contentos con el presidente Calderón, nunca tuvieron una relación muy fluida, esa es la verdad, y bueno, pues esta forma de terminarlo pues sí es un poco violenta. No me queda todavía claro por qué se decidió modificar los salarios mínimos de la zona B para homologarlos con la zona A. Es una discusión que tiene muchísimo tiempo. Los amigos del auditorio deben saber que hay 3 áreas de salario mínimo. 3 áreas. Bueno, ahora ya nada más hay 2. Y estas 3 áreas pues tienen que ver con el diferente costo de vida en cada lugar, y con base en eso pues estaban hechos todos los contratos que tenemos referenciados a salario mínimo, tienen esto detrás. Y bueno, pues esta modificación que acaba de hacerse eleva el nivel del salario mínimo en casi 3% en varios estados del país que estaban en la zona 2 y que ahora pues que son Jalisco, Nuevo León, Veracruz, un cacho de Veracruz, Puebla. y Puebla, sí, hasta donde yo recuerdo. Pues estados en donde ya el nivel de vida, y especialmente en sus zonas urbanas, empieza a parecer muchísimo. En algunos casos sí, en otros no. Entonces ahí también hay también se entiende por qué había esta diferencia de zonas, y que bueno, puede causar algunos problemas en algunas zonas, me imagino, de Puebla y Veracruz, donde la economía no es tan exitosa. De pronto pues todas las rentas y todos los contratos que se tienen subieron 3% ya de entrada. Y pues eso para el año que entra, si además hay un aumento salarial al salario mínimo, pues sería un problema, pero parece que ahí ya no se armó el lirigote, ¿no? Así es. Bueno, efectivamente yo creo que esta medida fue muy apresurada, ¿no? No entiendo por qué hacer esto a una semana que termine el gobierno, pero ya tuvo consecuencias, como hubo una posición muy importante dentro de la Comisión de Salarios Mínimos, donde están representados obreros, patrones y gobierno. Los empresarios pues realmente veían como un problema que si se están haciendo esfuerzos por hacer cada vez más competitiva la economía mexicana, se subiera de facto 3% el salario mínimo y luego se le diera un incremento al salario mínimo
que si bien en México pues aproximadamente un 20% de la población es la que percibe un salario mínimo y el resto de la fuerza laboral tiene remuneraciones por encima de eso, sí sienta un precedente, te genera una expectativa que te puede afectar desde la inflación y entonces no la posible reacción del Banco de México a esa situación. Por otra parte, te encarecen los costos de producción en la economía, te hace menos competitiva y entonces aparentemente la decisión que ya tomó la Comisión Nacional de Salarios Mínimos es que no haya incremento en el salario mínimo para el 2013, que bueno, pues esta comisión que lleva más de 30 años de existencia es la primera vez que decreta que no hay un aumento de salario ¿no? para el ejercicio siguiente. Y eso también va a tener una serie de implicaciones o de complicaciones con las organizaciones laborales y como tú bien dices, hay una serie de contratos que están referenciados al salario mínimo general, hay una serie de disposiciones administrativas como multas y otro tipo de cosas que también están determinadas en función del salario mínimo diario y entonces aquí pues eso no y va a generar algunos problemas en la no son problemas mayores, pero sí son problemas adicionales que nos podíamos haber ahorrado en la economía. Yo francamente no entiendo cuál era el sentido de esta disposición de último minuto. Dos damnificados adicionales con esta medida, Banco de México, que no ha tenido un año muy tranquilo en términos inflacionarios, y al cierre del mismo, pues una noticia de esta naturaleza sin duda alguna preocupa, y la administración entrante, porque le deja una relación ahí medio complicada. raspada. Yo creo que a lo mejor por eso anuncia ahora la Comisión de Salarios Mínimos que no va a haber aumento. Lo anuncian ahorita para que en diciembre ya la nueva administración pueda negociar algo que ya sea un poquito mayor a cero. Cualquier cosa que sea mayor a cero ya va a ser ganancia y tratar de pues no entrar en una situación tan complicada. No puede ser tampoco un aumento salarial muy grande, porque aunque este 3% nada más aplica a un porcentaje de población, pues va a haber muchos que van a sumar el 3% de la zona B con el 3% general, va a ser 6, y entonces van a pedir los sindicatos 8 en las negociaciones laborales, y ahí sí el señor Carstens pues se va a volver loco, va a pegar el ¿no? grito en el cielo. Bueno, pero fíjate, eso también te genera yo creo que puede suceder efectivamente como tú dices, Macario, pero también te generaría problemas porque lo que nos costó mucho trabajo en este país y pasaron muchos años es a que se hicieran regresaran las revisiones salariales de carácter anual. Sí. Entonces, si ahorita se decide que no hay aumento al salario mínimo y dentro de 30 días o 45 días se decide que siempre sí, pues ahí como que también no viene a distorsionar un poco los usos y costumbres que se dan en el mercado laboral. En fin, yo creo que no midieron bien las consecuencias en alguna dependencia, probablemente en la Secretaría del Trabajo, en la oficina de Los Pinos o en algún lado o entre los dos, pero pues creo que no le salió muy bien la jugada. Y el nivel de reacción del sector privado, que fue rápido, inmediato y en todos los medios y directamente en la Comisión de Salarios Mínimos. La otra cosa que cambia es este proceso de apertura unilateral, de la reducción unilateral de aranceles, especialmente en la importación de productos agropecuarios, algo que también ha venido raspando durante los últimos 6 años en términos de la relación de la Secretaría de Economía con el sector pues, empresarial en general, del sector manufacturero, del sector agropecuario, consistentemente. Esta última ronda, este último regalito, pues también deja a muchísimos empresarios raspados, Mauricio. No, muchísimos, y es otra vez una cosa totalmente unilateral y apresurada. O sea, no hay razón de que esto se diera una semana antes de terminar la administración del presidente Calderón. El presidente Calderón le dio una entrevista a la revista The Economist hace algunos días, se publicó, parece que fue la semana pasada, y ahí presumía de que él, después de la reducción de aranceles que se dio en el Tratado de Libre Comercio por ahí del año 94-95, en esta administración es donde más se habían reducido los aranceles para permitir la importación de todo tipo de bienes y servicios en el país. Y bueno, pues con esto quiere cerrar en principio, yo diría, con broche de oro, nada más que hay un problema. Lo que dice la Secretaría de Economía es, bajamos los aranceles a una buena cantidad de productos agropecuarios y también algunos químicos,
que se utilizan como insumos para la producción de otras cosas, por ejemplo, alimentos procesados o algunos ¿no? plásticos y otros insumos industriales. Esa es un poco la teoría y suena bien. Si te baja el arancel, te bajan los costos de la importación y podría haber productos más baratos para los consumidores en México y le darías más competitividad al país. Pero no necesariamente se cumple en todos los casos, porque yo creo que ahí lo que no midieron en algunos casos es que al bajar los aranceles de importación no necesariamente va a bajar el precio de algunos de estos productos. Tenemos, por ejemplo, un caso muy claro, es el caso, por ejemplo, de la papa fresca. Tú le bajas el arancel a la papa fresca, como de hecho está planteado, y eso no quiere decir que las frituras de papa, las papitas fritas que encontramos en todos los supermercados, vayan a bajar de precio, porque ahí no hay el incentivo para que las empresas que producen esos bienes reduzcan el precio. Entonces, ¿qué es lo único que logras? Que se incrementen las utilidades exactamente de algunos de los productores, que los consumidores no salgan beneficiados y sí le puedes dar un buen trancazo a algunos de los productores agropecuarios que en algunos casos en nuestro país sí se han estado muy golpeados. Ojo, no quiere decir que no haya que mover los aranceles, sí hay que moverlos, pero nada más que hay que estar cuidadosos de las consecuencias que eso puede tener y estar convencidos de los beneficios que en verdad traigan y no ser dogmático, como creo que ha sido en este caso el gobierno, de bajarlos a rajatabla. Y de hecho los señores productores de papa ya llevaban como mes y medio peleándose con Bruno Ferrari precisamente porque yo no sé si percibían que esto iba a ocurrir o estaban ya discutiendo o era otra cosa, pero ahí venía la presión. Era algo adicional, no era solamente el arancel, sino que también ahí había un problema de permitir la internación de papa de los Estados Unidos y ahí el problema no era no solamente el tema del arancel, sino un problema de las plagas, que podíamos importar plagas que después se pueden extender a otros cultivos. En todo caso, pues no termina muy tersa la relación entre empresarios y gobierno federal. Y pues habrá que ver cómo se comporta hacia adelante. Hemos llegado al final. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Mauricio González, Macario Schettino, muy buenas noches. Esra, un fuerte abrazo y esperemos nos acompañen el próximo martes, 9:30, 10:30 de la noche, aquí en Canal 11.